Amigos, familia, pandilla Ripside, pues como pudieron ver en el pequeño adelanto, pues ya saben de qué vamos a hablar, ¿verdad? En efecto, el día de hoy les voy a presentar, ahora sí, de forma oficial, a mi precioso camaleón de nombre Crixus. ¿Por qué le puse Crixus? Porque me gusta mucho la serie de Spartacus, el cual Crixus es acá un güey acá mamaloncísimo. Entonces yo siento que así va a crecer mi camaleón acá bien mamalón. Entonces creo que es un nombre digno para él. Entonces vamos a presentárselos, pandilla, y les voy a decir por qué no se los había enseñado anteriormente. Vénganse, vamos a conocerlo. Pues primero que nada, pandilla, miren, este es el terrario de Crixus. Ahorita tuvo unas modificaciones para bien. Vuelvo a reiterar lo que le digo en todos mis videos. Cada vez que yo tengo un animal, trato de darle la vida más coqueta posible y también más natural. Entonces, todo lo que yo tengo en el terrario, yo iba a decir acuario, en el terrario es natural, son plantas naturales. Y pues bueno, si quieren empezamos primero que nada por las medidas del terrario, las cuales son 45 por 45 por 55 de alto. Creo que ya saben más o menos de quién es, de este terrario. ¿Se acuerdan del video de Reptar? Pues en efecto, ¿se acuerdan que les comenté que estaba creado, estaba pensado para un reptil completamente distinto a Reptar? Pues en efecto era para el camaleón. Aparte sabemos que Reptar era pues muy grande para este tipo de terrarios. Es por eso que se cambió. Pero bueno, lo que se necesita, pues ya saben, es un terrario con su base. Yo lo tengo así. El terrario, pues como podrán ver, es de vidrio. Literalmente lo encontré. La verdad es que lo encontré a una buena oferta. De hecho fue un cambio, ya se los había comentado. Por un teléfono que ahí tenía yo arrumbadillo. Es de la marca Silla o Silla, no sé cómo se pronuncie. La verdad es que es muy bueno. Miren es de malla aquí y en la parte de arriba, la cual se puede levantar de acá. Lo tenemos con sustrato Pit Moss, la cual pues estamos cambiando una vez al mes, porque pues el camaleón aún es muy pequeño, no hay mayor detalle con eso. Y pues bueno, tocando un poco el tema de las plantas, estuve investigando, también estuve pidiendo muchos consejos en páginas de Facebook. Algunas de estas páginas, a las cuales créanme, a los que me han ayudado les agradezco muchísimo, es Camaleones México, Reptiles del Mundo, Caminando entre Reptiles, bueno, reptiles de todo tipo. Esos son algunos de los, pero en el que más, pues sí, literalmente es el de Camaleones México, el cual les agradezco muchísimo toda la ayuda que me han dado. Y pues vamos a basarnos un poquito de qué está constituido el terrario, pandilla, ya se los había dicho. Empezamos con el sustrato Pit Moss, que es creo que lo más viable. Ahorita como mi camaleón es muy pequeño, les repito, hago cambios nada más una vez al mes del sustrato. Yo puse todas las plantas literalmente en macetas. Obviamente antes de meterlas les cambio la tierra por una tierra virgen, por así llamarlo, pero nutritiva para ellas. Literalmente también lo que hago es lavar todas las plantas antes de meterlas yo aquí al terrario. ¿De qué forma las lavo? Pues usando el jabón de trastes. En este caso yo les recomiendo el Salvo, puesto que es lo más natural. Les doy una pasadita, las enjuago y eso es todo. Y pues bueno, si nos vamos a basar un poco a plantas de lo que tengo aquí, pues aquí podemos ver unos palos de Brasil, las cuales les había comentado en el video pasado de mi acuario plantado. Estos eran los que estaban dentro pues los pasamos para acá, obviamente con su super lavada, y pues todo bien. Tenemos también dos plantas aralias, que esta viene siendo una, y aquí atrás podemos ver la otra. Tenemos también dos plantas de... Esta ya es más grande, está toda enraizada hasta acá como la podrán ver. Es teléfono, o se le conoce como teléfono. Acá atrás también tenemos una más pequeña. Aquí se alcanza a ver, así déjenme acerco un poquito la cámara.
Esta es una millonaria o también la conocen como árbol de la abundancia. Y pues por último allá atrás tenemos también un pequeño palo de Brasil. Pero pues un poquito más con planta. Literalmente ese es las plantas que tengo yo en este, ¿cómo se llama? En este terrario. Se preguntarán, bueno, ¿y cuál es la forma en cómo le das agua? Ah, pues yo cada 2 o 3 horas atomizo, literalmente con un atomizador, agua, le rocío agua en todas las plantas, que quede literalmente humedecido y donde ella pueda tomar. Miren, aquí ya lo saqué. ¿Por qué razón no les había presentado a Crixus, pandilla? Ahorita está un poquito enojado, estaba bien, se enojó un poquito al que lo haya sacado, creo. La verdad era la mitad, yo creo que era del tamaño de la cola, lo que era Crixus. No se los había presentado antes, pandilla, porque llegó súper chiquito, llegó súper flaquito. Ahorita no sé si se ponga así porque está enojado. Créanme, lo he llevado al veterinario, me han dicho que está súper bien de salud, súper bien en todo. Pero les digo, no se los había presentado porque la verdad pensé que no iba a sobrevivir. Cuando me lo trajeron, ni siquiera quería comer, me decían que le diera grillos de los chiquitititos, le compré infinidad. De hecho, muchos se me escaparon, se me hizo una super plaga aquí en mi casa. Y no comió ninguno. Me preocupé la verdad muchísimo porque decía, güey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Muchos me decían, mételo al frasquito, un frasco pequeño, porque el terrero le queda muy grande, para que coma con los grillos. Métele 2 o 3. No comía absolutamente nada. Aquí es donde, bueno, lo voy a dejar aquí ya para que se desestrese. Aquí fue donde me metí al grupo de Camaleones México, donde pedí muchísimo apoyo. Y créanme, para los que están pasando por algo similar con su camaleón que está así de pequeño, a mí me recomendaron que le diera esto, pandilla, que era mosca de la fruta. Ahorita literalmente ya no se la doy porque pues ya no se llena, se la doy muy poco. Ahorita les muestro por qué las tengo. Con la mosca de la fruta él se superactivó, inclusive subí un video en mis redes sociales, en Instagram, en donde lo ven comiendo. Y la verdad es que se activó, se despertó porque tampoco caminaba casi. Se quedaba postrado en un solo lugar, aparte de que tampoco tenía mucha maleza como la ven ahorita. Pero literalmente no comía nada. Entonces la mosca de la fruta me ayudó muchísimo para su alimentación. De hecho, él ahorita, a pesar de que ya come otras cosas más grandes, no quiere, se rehúsa a comer grillo. Se rehúsa a comer grillo. Entonces le cambié su dieta a esto. Le empiezo a dar ahorita cucaracha runner pequeña. Pero este es un glotón. Es un comelonzazo. Y pues también le doy cucaracha runner un poco más grande. Ahorita ya se me terminó. También le doy cucaracha lobster. Esa sí ya se me terminó. Pero pues como ven todavía tiene comida para rato. Ahí yo le metí esos 2 botecitos. Ahí se alcanza a ver uno con cucaracha. Y este chiquito que se ve aquí atrás, voy a meter un poco la cámara. Como podrán ver, tiene sopovas. Que son estas. Que son unos gusanotes. Más o menos eso es lo que está costando. Ya lo pueden ver. Y pues literalmente es con lo que está comiendo ahorita mi camaleón, pandilla. Se los presento porque estoy feliz de que el camaleón esté bien, de que el camaleón esté creciendo, de que sea bien corajudo, pero súper activo. Lo veo muy feliz caminando por todos lados en el terrario. Y pues bueno, este video literalmente únicamente era para presentárselos. Agradecer. También muy importante, pandilla, para los que quieren por primera vez un camaleón. Aparte del terrario, que yo les recomiendo la maleza. Muchos dicen que les pongan plantas artificiales. A mí en lo personal no me gusta. Vuelvo a repetir, trato de hacerles o replicarles su hábitat lo más parecido posible. A mí en lo personal no me gustan. Pero pues igual es otra buena opción. Planta sintética. Que le pongan en el terrario. Y pues bueno, también importantísimo sus lámparas. En este caso yo tengo una de UV que viene siendo esta de aquí. Y también tengo la de calor que viene siendo esta de acá. Obvio también al día lo saco una o 2 horas. Tengo un pequeño terrario pequeño.
de los de malla, la saco a la que le dé su sol un ratito, también del natural, y pues también eso lo ha ayudado muchísimo a sacar sus colores. Les digo, ahorita está un poco enojado, les voy a dejar aquí arribita unas imágenes de cómo es cuando está en su esplendor. Entonces, ya saben, eso es como, no soy máster en esto, pandilla, de hecho, apenas me estoy empapando muchísimo de esto. Créanme, he tratado de ir con gente que tiene ya ejemplares más grandes, con muchísimo más experiencia, pero pues sí, algunos de ellos como que se ofrecían demasiado. Entonces, créanme, en cuanto salga algo así, se los voy a mostrar para lo que yo no les haya dicho aquí. O si estoy mal en algo, pues los verdaderos máster nos ayuden a cambiar esa parte. Y pues literalmente era eso, pandilla, presentarles a Crixus, decirles que está bien, que está en excelentes condiciones, agradecerles infinitamente a todas estas personas que me ayudaron a que Crixus comiera, que por cierto ya se me perdió, a que Crixus creciera súper bien, a que mi niño siga aquí, miren. Bueno, ahorita quién sabe dónde esté. Ya se ha de haber metido por ahí. Como podrán ver, si alguien lo ve, pues hágalo. Díganle dónde está. Y pues obviamente también quiero decirles otra cosilla. Ya lo planeé con mi querida amiga Esperanza. ¿Se acuerdan de ella en los videos? Yo les había dicho que ella se dedica a hacer junto con su papá terrarios muy bonitos. Entonces pues ya le encargué uno. Obviamente todavía está muy pequeño, tiene el tiempo suficiente. Literalmente va a ser del mismo ancho, únicamente pues tengo todo ese espacio, como podrán ver. Va a ser más alto, pero yo le mandé a hacer con algunas cosas. ¿Qué es lo que quiero? Precisamente para ya no estar atomizando. Digo, si a alguien le sirve esta idea, pues adelante. Yo lo que quiero el terrario es que sea un poco más grande, a lo mucho unos 70 o 90 centímetros de alto, con los 45 de ancho igual. Obviamente voy a necesitar una base más fuerte, pero quiero ese mismo espacio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo le encargué a esta Esperanza que en la parte de atrás, en lo que viene siendo esta parte, tuviera una separación así a lo largo. ¿Para qué? Para que en la parte de atrás tuviera un como contenedor de agua y una bomba de subida. Y en toda la pared, lo que viene siendo la parte de ahí atrás, sea como tipo piedra. Y no sé si han visto, y si no, googleenlo para que más o menos entiendan mi idea. En YouTube se llaman paredes lloronas. Lo que yo quiero es que por esa parte suba el agua y caiga en toda la pared como si fuera una tipo cascada, y donde pues él también pueda tomar agua, que al final caiga en una tipo coladera, para que regrese a la parte de atrás y no se quede sin agua, y evitarme también yo ya el estar rociando. Y pues así también va a ayudar muchísimo con la humedad del terrario. Aquí, como pueden ver, aquí tengo yo mi checador de tanto temperatura como humedad. Ahorita estamos en esto, no he rociado agua, por eso es que está en un 50%. La temperatura pues creo que está relativamente bien. Y pues relativamente este es mi bebé, este es el video, esto es lo que les quería presentar, pandilla. Espero, vuelvo a repetir, no soy novato, soy novato, perdón, no soy experto, pero espero que les haya ayudado un poco esto que expliqué, cómo saqué adelante a mi Crixus. Y obvio también es bueno pedir informes en los grupos, pero también importantísimo que siempre estén con su veterinario. Importantísimo, pandilla, por favor. No, hay cosas que nosotros no sabemos, no estudiamos, y pues ellos nos pueden apoyar muchísimo en esa parte. Este es un último vistazo por dentro del terrario. Pues hay alguien, si vio a Crixus, salúdelo, y si no, pues quién sabe dónde está. Al ratito saldrá. Y ya por último, pandilla, para despedirnos, quiero mostrarles algo que tengo aquí, que creo, déjenme ver si ahí se ve. Ahí se ve. En efecto, pandilla, tengo una mantis, la cual se las quiero mostrar. Déjenme abrir.
Las tengo en este frasco tan pequeño porque todavía está chiquita. Ya estudié, ya revisé. Me recomendaron, o más bien lo decían, que en un frasco en ellas no importa tanto el tamaño mientras esté así, de pequeña. Únicamente le colocar abajo una servitoalla con unos palitos como que para que puedan caminar. Rociarla de agua, o sea, atomizarla igual para que esté húmedo aproximadamente una vez cada 2 días. Y a eso es a lo que iba. La mosca de la fruta, ahorita ya casi no se la come ¿cómo se llama? Mi Crixus, pero sí ellas. Y créanme, son unas devoradoras impresionantes, de verdad. Comen alrededor cada una como de unos 15 o 20 mosquitos, yo he visto, cada 2 días, que está increíble. Déjenme ver si puedo, porque hay 2 y no quiero que se me vayan a escapar, ¿verdad? Déjenme ver si hay alguna por aquí. Ah, miren, aquí está, miren. Vean esta belleza. Déjenme. Vean esta belleza. Vean esta belleza. Es muy pequeña. Creo que cuando están de este tamaño, todavía se les conoce como ninfas. Entonces, ella aún está muy pequeñita. Mira, ahí va. Creo que brincan, no sé. Miren esto. Miren esto, pandilla. Vean esta belleza. Vean esta belleza. Oye, esta cámara como que no quiere enfocar. Déjenme apretarle aquí a ver si me la enfoca. Vean esta belleza, pandilla. Se las voy a mostrar. Voy a cambiar un poquito la cámara. Voy a voltearla. Aquí está, miren, pandilla. Vean esta belleza. Vean esta belleza, así de pequeña como la ven. Es una devoradora de mosquito, pero impresionante. Ay, me choca el desenfoque, aquí está. Impresionante en verdad. Vean nada más esta belleza. Tengo 2. Les pido ahí su apoyo para ponerles nombre, pandilla. Obviamente, ya que sigan creciendo, les voy a hacer, miren, se está lavando las patas. Una vez que estén creciendo más, obviamente les voy a cambiar el terrario. Los voy a pasar de ahí a un terrario óptimo, obviamente con todas las necesidades naturales en las que ellas conviven, en las que ellas viven. Y pues ya se las estaré enseñando. Únicamente quería presentárselas. Esta es una, pero ¿a poco no son una chulada? Son una belleza, en serio que sí. Me encantan. Ahí les manda saludos, banda. Vean nada más qué belleza de animal. Se los juro, la naturaleza me encanta, me fascina. Ya cuando esté más grande haré un video para que las conozcan. Les voy a enseñar cómo me han ido. Ya con ellas tengo aproximadamente unos 15-20 días. Comen súper bien, toman agua súper bien. Son súper activas. Inclusive tengo miedo que salte, porque luego saltan las canijas. Miren, les está mandando un fuerte saludo, banda. Pues esta era otra cosa de las que les quería mostrar, pandilla. Hasta aquí el video de hoy, pandilla. Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban. Si les sirvió de algo lo que les dije, ya saben, estoy para servirles. Si hay algo en lo que estoy equivocado, por favor, hágamelo saber. Vuelvo a repetir, no soy experto en esta parte, pero sí, antes de tener uno me empapo lo más que pueda. Siempre lo he dicho, yo soy de los fieles creyentes que no es lo mismo ahora sí que lo teórico a lo práctico. Entonces, pues, estoy abierto, ya saben, a cualquier cosa. No se espanten, vayan al veterinario siempre con sus mascotas. Y pues ya saben, pandilla, yo soy Trent. Muchas gracias por estar sintonizándonos nuevamente. Espero que les haya gustado el video. Y pues sin ni más ni más, yo me despido. Bye.